Qué complicado, ¿no? ¿Entendieron algo? ¿Comprendieron la lengua de señas? No. Esto es lo que nos pasa a nosotros las personas sordas cuando no comprendemos a las personas con barbijo. Me quiero presentar, me llamo Gabriela Laura León. Vivo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Tengo 37 años. A los 2 años de vida me diagnosticaron hipoacusia bilateral severa. De ahí comencé todo mi camino importante. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas trabas, piedras, tristeza, alegría, logros, victorias, y aprendí mucho. Gracias a mi familia, mis amigos, los especialistas médicos, los biólogos, maestras, docentes, profesores. También aprendí lenguaje de señas. Fui criada de las dos maneras, me educaron con el oralismo y con la lengua de señas. Si bien hoy por hoy, gracias a todas las herramientas, hoy soy una persona independiente y autónoma, capaz de llevar mi vida por mi cuenta. Y más allá de que todavía falta mucho por recorrer, mucho por luchar. La sociedad aún le falta entender y reconocer las capacidades y discapacidades de las personas, sobre todo la sordera. Desde que comenzamos la pandemia se nos hizo difícil a todas las personas sordas, porque más de la mayoría de las personas sordas desarrollamos la lectura labial. Yo estoy equipada con un audífono desde los 2 años. ¿Sí? Y más allá de que tenga un audífono, escucho ruido, pero necesito también la lectura labial. O sea, si vos me hablas de costado, de atrás, yo te escucho, pero no comprendo. Sí o sí, debo mirarte a la cara. Si bien más allá de esto, la lengua de señas es muy importante para el desarrollo lingüístico, sobre todo en los niños. Algunos comienzan como lengua materna de su familia sorda y hay otros que comienzan iniciando la escolaridad. Yo la inicié en la escolaridad porque soy hija de padre oyente. Si bien no solo es una herramienta de comunicarme, sino una herramienta de incluir, que hoy por hoy es muy importante la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, incluimos con las herramientas. No es solamente poner a la persona en nuestro espacio, es incluirla. Si es una persona sorda, sí o sí debe poner un intérprete. Si es una persona ciega, sí o sí la accesibilidad del baile son niños. Si es una persona con discapacidad motora, también. Que toda la infraestructura sea accesible para que la persona pueda participar en el mismo espacio. Esto se llama inclusión. Esto es la importancia que hoy estamos luchando todas las personas. En el caso de las personas sordas, la inclusión es visibilizar la importancia de la lengua de señas y la accesibilidad a la información. Como siempre decimos, somos personas. Todas las personas tenemos los mismos derechos y merecemos los mismos derechos de información, de educación, de cultura, de todo tipo que Estás poniendo. se puedan ¿Qué? imaginar. No sé, a ver, cuánto por Mi eso. trabajo es difundir más que nada a la familia, padre primerito con hijos sordos, es visibilizar todas las posibilidades que tienen para que su hijo sea una persona autónoma e independiente. Bueno, hasta acá llegamos y espero que nos podamos ver pronto. Nos vemos. Un beso grande desde Argentina. Buenas tardes con todos. Daremos inicio a la charla sobre fisiología de oído del proyecto Si no te veo, ¿cómo te escucho?, organizado por AEMPI UCSG. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Ricardo Loaiza, médico graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con formación académica de posgrado en Medicina Interna y Salud Ocupacional,
magíster en Gerencia de Servicios de Salud, exdirector de la carrera de Medicina en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y actual docente de la misma. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor, el día de hoy. Es un placer contar con su presencia. Muchas gracias, Mónica, estudiantes todos, pues bienvenidos a esta jornada de una hora en la que trataré de sintetizar aspectos básicos sobre la fisiología auditiva, hablando en primera instancia sobre ciertos aspectos morfológicos, aunque tengo entendido que ya un docente en su momento habló sobre anatomía auditiva. Sí, No está de más recordar ciertos aspectos básicos en todo caso, pues a través de una presentación pues, que tengo, que es la que yo usualmente utilizo en mis clases. Voy en este momento, si me permiten, a compartir una presentación. No sé si la logran ver ya en este momento. Sí, doctor, Sí. ya se ve. Déjame ampliar un poquito la imagen. Ok, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos a ese nene bonito, ¿no? Con unos auriculares, tratando de entender lo que escucha, ¿ok? Bien, ¿qué podemos decir, jóvenes, acerca de la audición? Bueno, pues la audición, como ya conocen algunos, es la capacidad de percibir sonidos. Yo siempre he sostenido que el oído es una maravilla de la ingeniería. ¿Por qué? Porque sus receptores sensitivos, que vamos a revisar en pocos minutos, pueden o son capaces de convertir vibraciones sonoras con amplitudes tan pequeñas como un átomo de oro, por citar un ejemplo, ¿no? Un átomo de oro mide promedio 0.3 nanómetros. Vibraciones tan pequeñas pueden ser convertidas, gracias a estos receptores, en señales eléctricas hasta 1000 veces más rápidamente, una conversión tan rápida o más rápida que la velocidad con la cual los fotorreceptores, estamos hablando en cambio ahí del órgano de la vista, pueden en este caso responder a la luz. Anatómicamente, haciendo un pequeño repaso, sabemos pues que el oído consta de 3 partes o 3 regiones principales. El oído externo, que es la zona que recoge en este caso las ondas sonoras y las canaliza hacia el interior. Luego tenemos el oído medio, que transmite las vibraciones sonoras a la ventana oval, y el oído interno, que aloja los receptores de la audición y que también comparte con órganos que conforman o que inician, en este caso, la vía de equilibrio. Hablando un poquito del oído externo, como podemos ver en esta imagen, el oído externo consiste en el pabellón auricular y en el conducto auditivo externo, limitando en la parte, bueno, en este caso en la parte interna, o limitando más bien con el oído medio, con lo que llamamos o conocemos nosotros la membrana timpánica o tímpano. Hablando un poquito sobre el pabellón auricular, pues sabemos que el pabellón auricular es un colgajo de cartílago elástico que tiene una forma similar al extremo más ancho de una corneta o de una trompeta y que está pues provisto o está recubierto, en este caso, o cubierto por la piel. El borde, en este caso, del pabellón auricular se denomina hélix y la porción inferior, en este caso, toma el nombre de lóbulo. Este pabellón auricular, que es la parte que vemos en una persona de su órgano auditivo, se une, en este caso, a la cabeza por ligamentos y por músculos. En su interior se continúa, como ven ustedes, con el meato o conducto auditivo externo. Este es un conducto curvo, como ven ustedes, ¿ok? De alrededor de 2.5 centímetros de largo, que se encuentra, como ven ustedes, en el interior o en todo el espesor de este huesito o de este importante hueso de la cabeza que toma el nombre de hueso temporal, ¿ok? Y se extiende, como ven ustedes, desde el pabellón auricular hasta lo que es el tímpano. El tímpano o membrana timpánica, en este caso, es un tabique fino y semitransparente interpuesto entre el conducto auditivo externo y lo que llamamos nosotros el oído medio. Ahora, el oído medio, al igual que el conducto auditivo externo o meato
auditivo externo también se localiza en el hueso temporal. Está revestido, está separado, como ven ustedes aquí, repito, del oído externo por la membrana timpánica y del oído interno, que es toda esta zona confusa, ¿ya? Que también se la llama o se la conoce como laberinto, por un tabique óseo que aquí no logramos ver bien, pero es un tabique o membrana ósea muy fina que contiene dos orificios importantes. La ventana oval, que corresponde a la porción vestibular, y la ventana redonda, o también llamada ventana coclear, que forma parte de la misma vía auditiva. Repito, aquí en la parte que limita con el oído interno, repito, una delgada o un delgado tabique óseo con dos orificios, y hacia el exterior, separado del oído medio del oído externo, por lo que llamamos membrana timpánica. ¿Qué más elementos, qué más estructuras encontramos en el oído medio? Como ven ustedes, aquí encontramos o se localizan los huesecillos del oído, que se conectan mediante articulaciones sinoviales. Son tres los huesecillos, como ustedes ya conocen: martillo, el yunque y el estribo. Funcionalmente hablando, a ellos se adhieren dos pequeños músculos. Digo funcionalmente porque estos músculos revisten importancia fisiológica. Aquí no lo logramos ver, pero los voy a mencionar. El uno es el llamado músculo tensor del tímpano y el otro es el llamado músculo estapedio. Son los músculos más pequeñitos del cuerpo, ¿ok? Pero importantes funcionalmente hablando. El músculo tensor del tímpano es aquel que aumenta por la parte posterior, obviamente, la tensión de la membrana timpánica para evitar que se produzcan daños en el oído interno por los ruidos fuertes. Acordémonos que el ruido se genera como ondas sonoras que ingresan justamente por el pabellón auricular y por el meato auditivo externo y chocan en primera instancia contra el tímpano. Cuando el tímpano choca, ese choque fuerte muchas veces hace que los huesecillos comiencen a vibrar y comiencen a moverse uno tras otro. Para evitar una exagerada vibración de los huesecillos, ¿ya? Alivianamos un poco la tensión y no lo haga con suficiente fuerza o con suficiente a que ésta se encuentra unida con el músculo tensor timpánico o del tímpano en este caso. Y otro musculito que también se encuentra en esta zona media es el llamado músculo estapedio, el cual atenúa las vibraciones muy pronunciadas que se producen en el estribo, protegiendo pues a la ventana oval. Es decir, el último de los huesecillos que se conecta directamente con el tabique óseo que forma parte ya del oído interno es el estribo, y por lo tanto atenuamos un poco la intensidad o fuerza de las vibraciones gracias a la presencia de este pequeño músculo, repito, llamado músculo estapedio. ¿Qué más vemos en el oído medio? Encontramos, como ven ustedes aquí, este canal, aquí abajito, ¿sí ven? Canal o abertura que conecta lo que es la parte del oído medio con lo que es la faringe. Este conducto ya o abertura toma el nombre de trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio contiene tanto cartílago como también contiene hueso. En condiciones normales, la trompa de Eustaquio permanece cerrada. Cuando tú deglutes o cuando tú bostezas, es el único o son los únicos momentos en los cuales, con el objeto de equilibrar presiones, tanto por fuera como por dentro del oído, esta abertura o conducto llamado trompa de Eustaquio se abre y permite que el aire pueda salir del oído medio con el objeto, repito, de mantener un equilibrio con la presión atmosférica. Esto explica en parte por qué razón cuando viajamos en un avión a grandes latitudes, justamente qué pasa con la presión cuando tú vas ascendiendo. La presión atmosférica, las concentraciones de los gases van bajando. Y por ende, al bajar la presión por fuera del oído, ya para equilibrar las presiones, tiene que por dentro esta apertura o abertura dilatarse, este conducto abrirse para poder lograr un equilibrio. Eso genera en la persona una sensación de oído tapado. ¿Por qué razón
la aeromoza o la azafata a un pasajero le recomienda que abra y que cierre la boca o que mastique chicle en ese momento, justamente porque tú al deglutir o al masticar estás abriendo y cerrando esa trompa de Eustaquio, haciendo con ello que la presión dentro se equilibre o se iguale. Como la presión baja por fuera, aumenta la presión dentro del oído. Eso genera una sensación de oído tapado que se aliviana un poco o se alivia un poco cuando tú al masticar o al abrir la boca, muchas veces abres por ende o dilatas esta trompa, haciendo que la presión en este caso alivie un poco en el interior del oído. ¿Ok? Ahora, en esta otra gráfica podemos ver de mejor manera lo que es el oído interno, también llamado laberinto, por lo confuso que se logra ver, ¿verdad? Este laberinto contiene una porción ósea, que es lo que está en amarillo, y otra porción membranosa, que es una porción interna, que en este caso la gráfica deja ver, ya que ha hecho como una ruptura aquí, ¿no? Esto no, normalmente no se ve, ¿no? Todo esto es amarillo por fuera porque es hueso. Pero aquí, pues, la gráfica lo hace de este modo para que logremos revisar lo que por dentro puede verse, que es la porción membranosa. Es decir, lo que está por fuera llaman el laberinto óseo o porción ósea, y lo que está por dentro, que se ve aquí oscuro en la imagen, corresponde al laberinto o porción membranosa. La porción ósea, como ven ustedes, está constituida por cavidades del hueso temporal divididas en 3 áreas. Acá podemos ver, como yo le digo a mis estudiantes, las orejas de Mickey Mouse, ¿verdad? Los llamados conductos semicirculares, ya semicircular anterior, posterior y lateral, que es el que está acá acostado en un extremo. Estos conductos semicirculares guardan relación con la vía del equilibrio. Solamente los mencionamos aquí. Luego tenemos el vestíbulo, ¿ok? Que es toda esta parte de que se encuentra aquí, donde tenemos los receptores para el equilibrio, y acá atrás este caracolito que toma el nombre de cóclea, donde se encuentran los receptores para la audición. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo nacen fibras, tanto del vestíbulo, que es esta parte que se ve como rota, así como fibras que nacen de la cóclea. Las fibras que nacen de la cóclea forman la rama auditiva del octavo par, que es el nervio vestíbulo coclear. Y estas ramitas de acá, que son las ramas utriculares y saculares, en cambio forman lo que es la vía vestibular, que se empata con la vía auditiva y forman un solo nervio grueso, que es el octavo par craneal. Esto explica, hagamos correlación clínico-funcional, el por qué cuando una persona presenta la laberintitis, que es la inflamación justamente de esta zona del oído, por qué razón en este caso el paciente puede presentar sintomatología tanto auditiva como en este caso sintomatología que está en relación a pérdida de la estabilidad, mareo, vértigo y todo aquello, ¿no? Acordémonos del famoso síndrome o enfermedad de Meniere, ¿no? Entonces, por esa razón, a veces la persona comparte síntomas tanto auditivos como vestibulares, ¿ok? Ahora, esta porción ósea está revestida por periósteo, que es hueso, y encierra un líquido en su interior que se denomina o se conoce como perilinfa. La perilinfa posee una composición química similar a la del líquido cefalorraquídeo. En cambio, estos negritos que ven por dentro, que son unos sacos que vemos ahí, constituye la porción membranosa, unos sacos y conductos que se ubican en este laberinto interno, ¿ok? Está revestida por epitelio, no por hueso, sino por epitelio, la porción membranosa, y contiene, en cambio, a la endolinfa. No confundir. Perilinfa está en relación a la porción ósea y endolinfa, en cambio, está en relación con la porción membranosa. Es líquido que tenemos en este caso dentro del oído. Esa endolinfa tiene un rico contenido de potasio y desempeña un papel importante en la generación de las señales auditivas. En el interior del vestíbulo, que es esta zona intermedia aquí, repito, esto que se ve como roto es el vestíbulo y se ve roto para poder ver las estructuras que están justamente en la porción membranosa. Aquí encontramos, si ustedes logran ver, dos sacos, denominados en este caso utrículo y sáculo. Del utrículo y del sáculo se originan las ramas, como les dije yo, utriculares y saculares del nervio vestíbulo coclear.
Por delante del vestíbulo, en este caso, vemos la cóclea, conducto óseo en forma de espiral con un núcleo óseo central denominado columnela. Dentro de la cóclea encontramos 3 conductos llenos de perilinfa, denominados la rampa vestibular, el conducto coclear, también llamado rampa media, y lo que es, en este caso, la rampa timpánica. ¿Ok? Es importante aquí de mencionar esta estructura, que es el llamado órgano de Corti. Justamente en esos conductos internos de la cóclea descansa este órgano llamado órgano de Corti, el órgano más importante porque es en esta zona donde las ondas sonoras ya convertidas en ondas de presión se convierten en impulsos nerviosos. Ese órgano de Corti separa el conducto coclear de la rampa timpánica. En ese órgano de Corti encontramos alrededor de 16.000 células ciliadas que están cubiertas por una membrana que se llama la membrana tectoria, que son los receptores de la audición. Y es en estos receptores chiquititos donde se hace una sinapsis importante, una comunicación importante con neuronas motoras y neuronas sensitivas, en este caso del octavo par craneal. Entonces, cuando hablamos de sordera, haciendo un poquito de correlación clínico-funcional, hablamos que la sordera, en este caso, pues es la pérdida significativa, en este caso, o total de la audición. Normalmente existen 2 tipos de sordera, la sordera neurosensorial y la sordera de conducción. ¿Cuándo decimos que la persona presenta sordera de conducción? La sordera de conducción, se debe al deterioro de los mecanismos de transmisión de los sonidos hacia la cóclea. Es decir, todo lo que por fuera hasta la cóclea tenga algún tipo o genere daño o exista lesión en cualquiera de estas estructuras, llámese tímpano, llámese huesecillo, llámese meato auditivo externo y todo aquello, eso hace pues que la conducción se vea afectada de esas ondas sonoras y por lo tanto la persona puede por ello presentar sordera. Un ejemplo es la otoesclerosis, que es la formación de hueso nuevo alrededor de la ventana oval. Lo más común y clásico, la hiperceruminosis, que me imagino que el doctor Durango, que también creo que está invitado a esta jornada, pues les explicará en su momento, ¿no? Cuando hablamos de hiperceruminosis, hablamos de la acumulación de un tapón de cerumen o de cera como tal en el interior del oído. Muchas veces las personas no son conscientes de la cantidad de cera que producen y muchas sorderas, entre comillas, se generan justamente por un simple tapón, que siendo bien manejado por un especialista, al sacarlo o al extraerlo, alivia sin ningún problema el inconveniente. En pocas palabras, una sordera de conducción, dependiendo de la causa, puede ser completamente reversible, ¿ok? Diferente cuando hablamos de una sordera neurosensorial. Las sorderas neurosensoriales sí son irreversibles. ¿Por qué? Porque aquí el daño se da ya propiamente en el interior de la cóclea por deterioro justamente de esas células ciliadas que conforman el órgano de Corti. Cuando el órgano de Corti se daña, muchas veces el daño puede ser irreversible y esa sordera obviamente perdurará de por vida en la persona. Entonces, en resumen, sordera de conducción es aquella que va por algún daño o lesión desde el oído externo, pasando por el oído medio, llegando hasta la cóclea. Y ya propiamente en cóclea, todo daño que se da aquí, que comprometa sobre todo el órgano de Corti, está la persona generando en ese momento una sordera neurosensorial o sensorio neural, como también la llaman. Ahora bien, para entender la fisiología de la audición, primero es necesario considerar sus aferencias, ¿ya? Las aferencias aquí no se dan como en otras partes del cuerpo en forma de impulsos nerviosos como tales. No, aquí las aferencias que el oído recibe son en forma de ondas sonoras. Las ondas sonoras son regiones alternantes, de alta y baja presión,
que se propagan en la misma dirección a través de un medio, en este caso, o de algún medio como el aire, ¿ok? Y que provienen de un objeto vibrante en forma muy similar a las ondas que se originan. Ustedes alguna vez de niños lo han de haber hecho, ¿ok? Cuando estanque, ¿ya? O arrojan una piedra a un lago, ¿qué pasa? ¿Qué efecto se ve en el agua? ¿Ok? Se comienzan a formar unas ondas en el agua que se propagan de manera lenta desde el centro donde cayó la piedra hacia la periferia, en este caso del estanque. Haz de cuenta que lo mismo sucede en el aire con el sonido. Cuando el sonido se origina en un objeto, la vibración del objeto que se genera en este caso produce esa expansión de ondas que en este caso se dirigen en diferentes direcciones y que el ser humano las canaliza a través del pabellón auricular. Por eso es importante esa forma que el pabellón auricular tiene con el objeto de concentrar todo lo que por fuera viene y que es capaz el ser humano de escuchar en ese momento. Por lo tanto, la frecuencia de una vibración sonora determina su tono. Cuando más alta sea la frecuencia, más alto será el tono. Los sonidos que el oído humano puede oír con más precisión son aquellos que provienen de fuentes que vibran con frecuencias de 500 hasta 5000 Hz. El Hertz, por si acaso, es la unidad de medida que mide la frecuencia del sonido. Al sonido tú lo valoras desde dos parámetros, en base a la frecuencia y en base a la intensidad. La frecuencia es el número de veces que el sonido se repite ya en un determinado periodo de tiempo. Y cuando hablamos de fuerza, hablamos de la intensidad. En este caso, hablamos del tono en relación a la fuerza o a la intensidad con la que se produce el sonido. Por ejemplo, en salud ocupacional, que es la rama que yo desempeño profesionalmente, en las empresas donde los trabajadores están expuestos a lugares con un nivel de sonoridad muy importante, nosotros tenemos que hacer valoraciones audiométricas en las personas y los técnicos en seguridad usualmente hacen valoraciones del sonido en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, al ruido se lo valora desde tres instancias: frecuencia, tono y duración del sonido. Repito, la frecuencia en este caso es el número de veces que el sonido perdura en un lapso de tiempo y la intensidad hace referencia a la fuerza, ¿ok? Entonces, el rango de frecuencias audibles se extiende desde los 20 hasta los 20.000 Hz, ¿ok? Repito, los hercios o los hertz es la unidad de medida, en este caso del sonido, en relación a la frecuencia del mismo. Los sonidos del habla contienen fundamentalmente frecuencias comprendidas entre 10 a 3000, en este caso hertz. Cuanto mayor sea la intensidad, ya que es el tamaño o la amplitud de la vibración, más fuerte, por lo tanto, será el sonido. Pongamos ejemplos. La intensidad de un sonido, que normalmente se mide en decibeles, repito, una cosa es decibel, otra cosa son los hercios o los hertz. Los decibeles están en relación con la intensidad o fuerza o tono en este caso, y los hertz con la frecuencia con la que se genera el sonido. Un ejemplo, el crujido de unas hojas. Tú pasas por un parque, el crujir de las hojas que caen de los árboles. Ese sonido, si tú lo mides, normalmente está en alrededor de unos 15 decibeles. Un susurro que la persona puede generar en un momento dado, 30 decibeles. Una conversación normal entre varias personas puede aumentar a 60 decibeles. Si tú conectas en una habitación una aspiradora, la intensidad del sonido, los decibeles pueden incrementarse a 75. Un grito que la persona puede generar en un momento dado, 80. Una motocicleta, si tú la enciendes, el sonido será cercano a los 90 decibeles. Por lo tanto, cuando un sonido se vuelve molesto para la persona, en ese momento el sonido pasa a ser ruido.
Esa es la diferencia fundamental entre sonido y ruido, ¿ok? Un sonido cuando se vuelve molesto para el oído es cuando la intensidad del sonido es cercana a los 120 decibeles. Por ejemplo, el encendido de una turbina de avión. Y llega a ser doloroso cuando este sonido, la intensidad del mismo, es cercana, en este caso, a los 140 decibeles. Mira tú qué importante entonces. Moraleja, debemos recordar siempre que al sonido se lo valora desde 3 ámbitos: intensidad, frecuencia y duración. Y dependiendo de esos 3 aspectos, es como la persona en un momento dado puede sufrir inconvenientes auditivos dependiendo de cuánto tiempo está expuesta a un sonido molesto en este caso, y también muchas veces dependerá mucho de la intensidad del sonido. Puede que la bala de un cañón, que no es de larga frecuencia, sino de mayor intensidad, puede provocar en la persona un trauma acústico, versus un sonido cuya frecuencia es amplia, pero perdura mucho en el tiempo, lo cual puede, en este caso, con el pasar del tiempo, generar ya una hipoacusia o sordera en la persona. Entonces, hablando un poquito o regresándome a la fisiología, yo siempre me tiendo a apasionar mucho cuando hablo de clínica. El pabellón auricular dirige las ondas sonoras, en este caso, pues hacia el conducto auditivo externo. Es lo que primero sucede, ¿no? La forma de corneta o de trompeta que tenemos aquí es lo que permite canalizar esas ondas sonoras y llevarlas todas en una misma dirección, en este caso hacia el conducto auditivo externo, para que esas ondas sonoras choquen luego contra el tímpano. El tímpano, en este caso, cuando recibe estas ondas, como ven ustedes en la gráfica, vibra hacia adelante y vibra hacia atrás. La distancia a la cual se mueve dependerá de la intensidad, ya que es el tono, y de la frecuencia, que es el número de veces que se repite el sonido en un determinado rango de tiempo de las ondas sonoras. ¿Ok? Entonces, lo primero es el choque de estas contra la membrana timpánica y la vibración, en este caso, de la misma. Este dato es importante. La membrana timpánica vibra lentamente en respuesta a sonidos de baja frecuencia. Si el sonido es de baja frecuencia, por lo tanto, el tono o intensidad del mismo también será bajo. Y rápidamente va a vibrar en respuesta a sonidos de alta frecuencia. En este caso, hablamos de que el tono aquí también es un tono alto. Ahora, al estar la membrana timpánica conectada a los 3 huesecillos del oído medio, en este caso martillo, yunque y estribo, ¿ya? La vibración, en este caso que generan las ondas sonoras, se va a transmitir a cada uno de los 3 huesecillos, como pueden ver ustedes aquí. El movimiento de los huesecillos, al vibrar cada uno, va traccionando esto que ven ustedes aquí, y que es la membrana oval. La membrana oval, que forma parte de este delgado tabique óseo que separa el oído medio del oído interno, se encuentra en relación al tercer huesecillo, que es el llamado estribo. Un dato curioso es que a medida de que las ondas sonoras se van transmitiendo, ya la intensidad, o más bien las vibraciones, cada vez son más fuertes o más grandes. Al ser más grandes las vibraciones, obviamente esto genera tracción de esa membrana oval donde se encuentra la ventana oval. O sea, de aquí a acá, cuando ya la onda llega prácticamente a la ventana oval, las vibraciones son 20 veces más fuertes que en un inicio. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por qué deben ser cada vez más fuertes esas ondas sonoras? Esto justamente se debe a que gracias a la tracción que sufre la ventana oval, ese movimiento va a provocar en cambio que aquí dentro de la cóclea, ya este órgano en forma de caracol, se genere por dentro el movimiento de todo ese líquido del cual mencionamos en su momento. Dentro de la cóclea encontramos perilinfa. Por lo tanto, cuando las ondas sonoras llegan a la ventana oval,
en ese momento ese líquido que se encuentra dentro de la cóclea comienza a moverse. Y cuando se mueve esa perilinfa dentro de la cóclea, en ese momento se generan ondas de presión. Es decir, de ondas sonoras pasamos a ondas de presión. ¿Ok? Dichas ondas de presión se transmiten a través de las rampas vestibulares que encontramos aquí. En rojo la rampa vestibular y en amarillo ves tú la rampa timpánica. ¿Ok? Entonces, al aumentar la presión en estas dos rampas que se encuentran dentro de la cóclea, esto aumenta la presión de la endolinfa que se encuentra en la porción membranosa y hace vibrar a la membrana basilar. ¿Y qué encontrábamos justamente sobre la membrana basilar? Justamente sobre esa membrana basilar se encuentran las células ciliadas que forman el órgano de Corti. Las ondas de presión que se dan por el movimiento del líquido hacen que finalmente se vean estimuladas esos cilios que forman dicho órgano. Por lo tanto, las células ciliadas en el órgano de Corti son las responsables de convertir las vibraciones mecánicas en un potencial receptor. Y cuando yo te digo potencial receptor, estoy hablando de un potencial de acción. Los potenciales de acción en toda membrana excitable van a provocar lo que es ya el impulso nervioso propiamente dicho. Por lo tanto, toda lesión que compromete la cóclea y que por ende compromete la presión de líquido o compromete al órgano de Corti, puede en la persona provocar una sordera neurosensorial. Todo sonido que llega o que sobrepasa los 140 decibeles puede provocar una lesión tan grave y tan severa en los cilios de este órgano que no hay reversibilidad de los mismos. Entonces, ese potencial receptor o potencial de acción a este nivel produce la liberación de neurotransmisores, agentes químicos, agentes que median procesos, que median mensajes, que generan impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas del ramo coclear, o sea, del octavo par, que nacen justamente aquí en la cóclea. Entonces, una vez que se generan esos impulsos nerviosos, estamos hablando ya de la vía auditiva. Aquí en la cóclea es donde se inicia la vía auditiva por excitación justamente de esos cilios que convierten las ondas de presión en impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos que viajan a través de las ramas del octavo par llegan hacia los núcleos cocleares, tanto dorsales y ventrales, que se localizan en el bulbo raquídeo. Del bulbo raquídeo, esos impulsos nerviosos siguen su trayectoria llegando hacia los núcleos olivares superiores, que están localizados en el puente o protuberancia, para luego dirigirse hacia el tubérculo cuadrigémino o colículo inferior del mesencéfalo. Pasan luego hacia los cuerpos geniculados mediales del tálamo. Recordemos que los cuerpos geniculados son tanto mediales como laterales. Los laterales tienen relación con la vía, en este caso, con la vía de la visión, la vía visual, y lo que son cuerpos geniculados mediales con la vía auditiva. Del cuerpo geniculado medial del tálamo llegan finalmente la información nerviosa hacia la corteza auditiva primaria, localizada en el lóbulo temporal, donde toda percepción del sonido, todo lo que tú escuchas en ese momento, se vuelve consciente. El sonido se vuelve consciente, así como cualquier tipo de sensación o de estimulación, cuando esa información nerviosa llega a tu corteza cerebral. Por lo tanto, jóvenes, aquí todo sonido perceptible se vuelve consciente en la persona. ¿Alguna pregunta o comentario, por favor, de lo que acabo de decir? Excelente charla, doctor. Sí, teníamos dos preguntas. Una, pedía una explicación acerca del efecto de electromotilidad de las células ciliadas respecto a la membrana tentoria, perdón.
Ya, repíteme la pregunta. Explicación del efecto de electromotilidad de las células ciliadas respecto a la membrana tentoria. Bueno, acuérdate que la membrana tectoria es la membrana que cubre, en este caso, a las células ciliadas que conforman el órgano de Corti. Entonces, cuando hablamos de un efecto electro, ¿cómo me dijiste? De electromotilidad. Ya. En este caso, bueno, eso ya es un poco más en ámbito, ya pasa un poco más al ámbito técnico, tengo entendido, ¿ya? Entonces, justamente ese efecto, ya que es provocado en la persona, justamente permite el estudio de, en este caso, pues, la forma, o más bien, el estado, permite estudiar, en este caso, pues, el estado o la forma como estas células se encuentran en este caso. Son estudios un poquito complejos que se realizan en personas cuando se quiere valorar un daño auditivo en este caso. Entonces, haciendo ese análisis, tú puedes comprobar el estado en el que se encuentran estas células y determinar con ello, con más precisión en este caso, el porqué de un problema auditivo en un determinado paciente. Otra pregunta dice, ¿por qué es difícil localizar el sonido si viene de arriba o de abajo? No entiendo esa Yo pregunta. tampoco. Independiente de donde venga el sonido, igual, la persona es capaz de percibir. Justamente los sonidos tienden, las ondas sonoras tienden a confluir gracias a la forma, gracias a la anatomía justamente del pabellón auricular. Independiente que venga de arriba o que venga de abajo, pues la sensación va a ser la misma. No he escuchado, te soy sincero y franco, diferencias al respecto. Otra pregunta dice, ¿cuándo se estimulan las células ciliadas? Bueno, lo que dije yo, se estimulan en el momento en que se comienzan a generar ondas de presión dentro de la cóclea. Las ondas de presión hacen referencia al movimiento de ese líquido, al movimiento del agua y de los electrolitos, que en este caso conforman la endolinfa y la perilinfa. Las ondas sonoras, cuando llegan a la ventana oval, provocan este movimiento en la cóclea y al moverse así la cóclea, pues se genera por ende en ella movimiento de la endolinfa y de la perilinfa y es ahí cuando se ven estimuladas las células ciliadas. Yo creo que esas serían todas las preguntas, doctor. El tema quedó muy claro en general y fue una excelente charla. Le agradecemos su participación y también agradecemos a los chicos que se unieron a la charla. Un placer, Mónica, y un placer a todos, chicos. Me alegra poder contribuir, en este caso, con los saberes de las personas interesadas en estos temas. Ojalá podamos en un momento dado repetir algún tipo de plenaria con similares contenidos. Entonces damos